Del libro Cosas olvidadas de Gustavo Robert, Barchetta di due donne. Al atardecer se dispuso a salir de su casa. Besó a sus dos hijas y a su esposa. Tomó su pequeño maletín de cartón color ocre y atravesó la puerta sin dar explicaciones. Según decía, tenía una reunión y luego un ágape con sus amici, cosa habitual los martes por la noche. Y si bien nunca daba información sobre dónde se llevaba a cabo el encuentro, jamás regresaba muy tarde. Antes de medianoche volvía al hogar, siempre de buen talante y con aliento a vino, lo que apaciguaba cualquier sospecha de infidelidad en Margherita Martini, su compañera de vida. La marcha sobre Roma que motivó el repentino ascenso de Mussolini al poder en el 22 decidió la mudanza de la familia Botti a Argentina. A partir de ese momento, todo aquel que en la península tuviera pensamientos diferentes de lo establecido por el duce era un potencial enemigo del Estado. Francesco era un libre pensador, y antes de sufrir la persecución que ya se empezaba a sentir en muchos sectores, trasladó su negocio y su familia a un lugar donde hubiera prosperidad y paz. La elección era sencilla: Estados Unidos o Argentina, y por razones de idioma, él se inclinó por Buenos Aires. Respecto de los martes por la noche, había un solo misterio: la famosa valijita que extraía de la caja fuerte de su comercio únicamente para esas ocasiones y regresaba a su depósito el resto de los días. A la mañana siguiente se levantó temprano, como siempre, para ir a abrir su joyería. Mientras se afeitaba, sintió una insoportable punzada en la cabeza y perdió el conocimiento. El ruido producido por la caída alertó a su esposa, que llegó corriendo al baño. Junto a sus dos hijas, Bianca e Ida, ambas jóvenes, lo trasladaron dificultosamente hasta su cama. Era un napolitano robusto, con gruesos bigotes estilo manubrio, cejas tupidas y una incipiente calva. Contaba con 43 años de edad. Mientras asustadas Margherita e Ida lo desvestían y acomodaban en el lecho, Bianca, la hija mayor, corrió a un consultorio cercano, abierto pocos meses atrás por un médico joven. En su residencia del barrio de Flores, el matrimonio Cuello ofrecía una cena que congregaba a gran cantidad de amigos y a la familia entera. Su hijo, Estanislao, acababa de recibirse en la universidad. Los padres del egresado, Luisa Chiclana y Anastasio Cuello, no disimulaban su orgullo. El muchacho tenía un futuro promisorio, no solo por su condición de profesional, sino porque contaría junto a sus dos hermanas con una cuantiosa herencia familiar recibida de ambos padres. El jefe de familia se paró, copa de cristal en mano, y solicitó silencio. Miró a sus padres, don Estanislao Cuello Taboada y doña Matilde Andrade Videla, e inclinó su cabeza en señal de respeto. Lo mismo hizo con su suegra, doña Manuela de Basavilbaso, viuda de Chiclana. Son pocas, dijo, las oportunidades en la vida en las que a uno le toca hacer un brindis con total emoción. Lo hice el día de mi boda con la bella mujer que me dio 3 maravillosos hijos, como así también lo hice al nacer cada uno de ellos. Hoy es una de esas ocasiones en que una inmensa felicidad envuelve mi alma. Hizo una breve pausa y tragó saliva para contener la emoción.
Dirigió su mirada hacia el homenajeado, quien estaba a su derecha, y exclamó: Doctor Estanislao Cuello Chiclana, por una vida llena de felicidad y un brillante futuro profesional, salud. Se le humedecieron los ojos y dijo en voz baja: Te quiero mucho, hijo. Estoy muy orgulloso de vos. El ruido de las copas y los deseos de Buenaventura no permitieron detectar la voz quebrada de don Anastasio al finalizar sus palabras. Luisa, a su lado, le tomó el antebrazo con firmeza para evitar que las lágrimas escaparan de su rostro. Lo conocía bien y sabía que el estúpido orgullo masculino no le dejaría perdonarse flaquear en una circunstancia así. Esperó que se brindara, dejó su copa sobre el mantel, tomó el rostro de su marido con ambas manos y le dio un profundo beso. Tal vez un beso como hacía años que no le daba. Poco tiempo tardó Estanislao en ubicarse profesionalmente e instalar su consultorio. Había obtenido calificaciones sobresalientes en la universidad y ello, sumado a las relaciones familiares, le allanó el camino hacia el éxito. Pero también tardó poco tiempo en entrar en la vorágine de la vida mundana. Como ocurrió con tantos jóvenes, el dinero, el champagne, el tango y el cabaret hicieron parte de su sangre. Médico, soltero y adinerado eran condiciones que le facilitaban el acceso a las tentaciones. El pórtico de columnas estilo dórico se alzaba frente a los ojos del matrimonio Aviati, Anastasia Cuello y Walter, su esposo, parados, ramo de flores en mano, frente a la entrada del cimiterio de Poggio Reale en Nápoles, abrigaban la esperanza de encontrar una tumba de alguien que en más de 60 años jamás había sido visitada por ninguno de sus descendientes. Esto es una ciudad. Va a ser imposible encontrar a mi abuelo, exclamó ella. Se dirigieron a la administración, asombrados por la gigantesca magnitud de la necrópolis. Al identificarse ella como argentina, los empleados los atendieron con una deferencia especial. El Napoli, de la mano de Maradona, acababa de ganar el segundo Scudetto, además de otras copas que el 10, como lo llamaban en su patria, era el mejor futbolista del mundo y colmaba de felicidad a todos los napolitanos. Después de hurgar un buen rato en antiguos libros de registro, encontraron el nombre y fecha de defunción. Botti Francesco Orlando. Data de la muerte, settembre 23 de 1925. Ragione, il cancro. El nombre, fecha y causa de muerte son correctos. Mi abuelo murió de cáncer. Es este, dijo Anastasia a su marido. Les indicaron una calle, un panteón con nombre extraño y un número de nicho. Caminaron bajo el inclemente sol mediterráneo durante varios minutos, en los que el corazón de ella fue aumentando paulatinamente su ritmo a medida que se acercaban al lugar. Ni la esposa del difunto ni ninguna de sus dos hijas tuvieron jamás la posibilidad de llevar una flor a su tumba. Anastasia, su nieta, era la primera de la familia en viajar y acercarse para rezar por su alma frente a su sepulcro. Al llegar, sus pulsaciones se incrementaron aún más. Su respiración se detuvo y sus ojos se abrieron desorbitados. «Debe ser un error. ¿Qué es todo esto?», exclamó. «Manó, flaca, la calle y el panteón son correctos. Tiene que ser aquí», respondió él, en castellano con marcado acento piamontés. El profesional entró apurado para atender al enfermo. Si bien tenía solo 22 años, el bigote bien cortado, el gesto serio y modos sobriamente masculinos le daban apariencia de mayor edad.
El paciente había recuperado el conocimiento y no se sentía débil. Intentó incorporarse, pero su esposa e hija se lo impidieron. Estaba de mal humor por haber causado tantas molestias. El médico se presentó estrechando firmemente su mano. Mucho gusto, señor Botti. Soy el doctor Estanislao Cuello. Tanto gusto, dottore, io sto bene, enfatizó, asegurando sentirse bien. Tranquilícese y permítame revisarlo, por favor. ¿Le duele algo? Solo la testa, respondió tomándose la frente. Signos vitales normales, presión, temperatura, pulso y ausencia de síntomas visibles. No había motivos aparentes para un desmayo repentino. El médico hizo algunas preguntas más y le indicó a Margarita que le diera comida liviana por un par de días. La figura, no muy alta, pero sí exuberante de Ida, y sus rasgos de pintura de Botticelli no pasaron para nada desapercibidos al doctorcito, como comenzó a decir la madre cada vez que hablaba de él. Estanislao a la muchachita tampoco le resultó indiferente. Prometió volver a controlarlo en un par de días, tras los cuales regresó. Francesco había concurrido a trabajar normalmente, pero el dolor de cabeza no cedía. En la segunda visita, Estanislao le indicó que se hiciera un chequeo y se tomara unas placas radiográficas, técnica más avanzada en esa época. En esa oportunidad, Ida se esmeró por atenderlo y acompañarlo hasta la puerta. La atracción mutua ya era evidente. Los dolores no cedieron, y radiografía en mano, el matrimonio Botti concurrió al consultorio del ahora médico de la familia. El joven profesional miró la imagen donde notó una mancha llamativa. Por un descuido, escuchó que Francesco y Margarita hablaban entre ellos refiriéndose al inminente 18º cumpleaños de su hija menor y a obsequiarle algún adorno para el ventanal de su dormitorio, entre otras cosas. Faltaban 3 días para la fecha. Por su cuenta, el doctor Cuello consultó a un profesional de la universidad que atendía en el hospital de clínicas. El diagnóstico fue indudable: un tumor en el cerebro. Las luces del Tabarís, cabaret que ocupaba el predio donde se encontraba anteriormente el Royal Pigalle, iluminaban por completo ese sector de la calle Corrientes. Estanislao ingresó con sus entrañables amigos, Carlos Monesterolo y Oscar Salavarría, ambos médicos y compañeros de claustros universitarios. Numerosas damas y caballeros de la alta sociedad porteña, ataviadas con vestidos de gasa y seda, guantes, tapados de piel, estolas, joyas, con smoking y frac ellos, tocados con sombreros de copa, se alternaban en el lugar con mujeres tan bien vestidas como las señoras, pero con modales más escandalosos y desenfadados. El Charleston, variante del foxtrot de última moda en el momento, sonaba a toda orquesta. El champagne corría a mares y, ¿por qué no?, alguna línea de cocó, como se le llamaba a la cocaína. Los 3 jóvenes habían reservado una mesa, que lucía un pequeño letrero escrito primorosamente a pluma con sus nombres. El cartelito significaba un atractivo muy interesante para cualquier biscuí veinteañera que viniera a la casa de un hombre solo. Los doctorcitos se ubicaron y comenzaron a carpetear el ambiente en busca de alguna jovencita que estuviese disponible. 2 mesas por detrás de ellos las vieron. 3 muñequitas que entre risas estrepitosas hacían durar una botella de champagne. Ellas ya habían leído el letrero de la mesa y los estaban esperando. Oscar, el más risueño y simpático, hizo punta.
tomó la botella de su mesa y su copa, y mientras saludaba, la colocó en la hilera de las jóvenes junto a las de ellas, que estaba casi vacía. «Con esta tenemos para un rato más», dijo luciendo su amplia sonrisa. Las chicas lanzaron una carcajada al unísono. Carlos se sumó al grupo y Estanislao, con gesto serio, también ocupó un lugar en la mesa femenina. Tras las presentaciones, el juego de conquista comenzó. En realidad su nombre era Mirta Gómez, pero se hacía llamar Mimi, sobrenombre bien francés como correspondía a quien deseaba aparentar buen nivel social. Era repostera y trabajaba en la cocina de Las Violetas, la célebre confitería ubicada en Rivadavia y Medrano. Y aunque intentaba usar términos acordes a sus interlocutores, no podía esconder ser de Rioba. Su léxico abundante en barbarismos como pieces, enllenar y otros, además de algunos improperios, quizá demasiado locuaz y expresiva para el gusto de Estanislao. Él era lo opuesto, serio, llano en el trato, sin afecciones y con un vocabulario correcto y respetuoso. El ruido de la alegría y el champagne y el charleston se introducían por los poros. Los 6 jóvenes departían entre bromas, risas e insinuaciones. Quedaba claro que las 3 eran muy bonitas, pero Mimi tenía un aura especial. Su personalidad avasallante sobresalía de sus 2 amigas y particularmente su piel tersa, nívea, que resaltaba el negro azabache de una melenita cortada a la garzón. Llamaba la atención la anatomía de sus piernas, simplemente perfectas. «Decime, che, ¿vos no te reí ni puteás nunca? ¿De qué sos, de mármol?», preguntó Mimi desafiante a Estanislao. Sin perder la compostura, él contestó: «Guardo las puteadas y las sonrisas para ciertas ocasiones, porque son armas muy efectivas». No terminó de decirlo un momento en que la orquesta de Osvaldo Fresedo entró en escenario y cambió el ritmo divertido del jazz por un tango bien compadrón, Felicia. Estanislao, sin esbozar gesto alguno ni decir palabra, clavó sus ojos en los de Mimi, la tomó de la mano y la llevó a la pista de baile para mostrarle cuántos pares son 3 botines. El tango produce cierto clima de competencia entre hombres, entre mujeres y en ocasiones entre ambos componentes de una misma pareja. Como si se tratara de quién es el gallo más fuerte del gallinero, los tangueros tratan de lucirse demostrando 1000 destrezas, pues esa danza no tiene techo. Podría decirse que nunca se aprende totalmente a bailarlo porque no tiene pasos ni figuras rígidas, y su abanico es tan grande como la capacidad de inventiva e improvisación que cada uno exponga. A todos los tangueros les gusta bailar con una mujer que lo haga bien, y a todas las mujeres les gusta ser llevadas por un bailarín que lo haga con habilidad y elegancia, sin importar de quién se trate. De ahí que suelen darse relaciones que surgen del baile y que solo en él podrían haberse materializado. Hay una especie de efecto centrífugo por el cual en el tango se forman parejas que luego se proyectan a la vida más allá de la danza. Estanislao la tomó con suavidad por el talle, afirmó su zurda en el talón de la mano derecha de ella, balanceó levemente el cuerpo 3 compases en el lugar para que ella tomara ritmo. Hizo un traspié y le dio un paso hacia su izquierda, marcándole el primer 8 atrás. A la salida del 8 le hizo una parada de derecha y un sandwichito. Sin despegar su pie izquierdo del de ella, separó su derecha dando un paso y le hizo una barrida hacia afuera. Le marcó un 8 adelante, hacia la izquierda de Mimi,
con un gancho de entrada y cerró la figura. El resto del baile fue una seguidilla de demostraciones de habilidad, tanto de uno como del otro. Ella se había cruzado con buenos bailarines, pero con Estanislao se sintió volar. Y la intención inicial de escarmentar a su atrevida acompañante mutó en él hacia un inesperado placer de bailar con alguien que lo había seguido como nadie. A pesar de las diferencias sociales, culturales, de personalidad o de edad, en el tango se abren entre los bailarines un canal inexplicable de comunicación que atraviesa todos los prejuicios. Esa sensación sutil de constante seducción que produce solamente esa danza los invadió inmediatamente. No en vano, alguien dijo que es un romance de 3 minutos. Por eso, a pesar de no resultarle la mujer más agradable en el trato ni la más afín a su personalidad y gustos, lo que sintió al bailar con ella fue algo diferente a todo. El día del cumpleaños de Estanislao se presentó inesperadamente en el hogar de los Botti. Un hermoso ramo de rosas blancas y una caja envuelta con papel de seda color rojo, adornado por una cinta también blanca, pasaron a manos de Ida, quien los agradeció con un efusivo beso en la mejilla. Al abrirlo, descubrió una bellísima escultura de bronce con base de mármol blanco que representaba un bote con 2 remeras de aspecto muy estilizado, del tipo que, años después, se llamaría Art Deco. La Barchetta di Due Donne es su nombre. Es para el ventanal de tu dormitorio, Ida, dijo Estanislao serio como siempre. Ma, ¿cómo supiste que yo quería un adorno allí?, preguntó entusiasmada. Porque cuando algo a mí me interesa, hago todo para conocerlo, respondió regalándole por primera vez una sonrisa. Ese gesto fue suficiente para que la jovencita comenzara a abrigar un inocente amor por él. Estanislao pasó a saludar a la familia y discretamente pidió a doña Margherita que viniera con Francesco al consultorio al día siguiente. Como ya caía la tarde, por supuesto, fue invitado a compartir la cena familiar, cosa que aceptó más que gustoso. Entre bromas, charlas, donde se mezclaron palabras en napolitano y castellano, abundante comida y un buen vino de la península, la atracción entre ambos jóvenes fue tomando consistencia. A pesar de que se hablaba con un acento diferente y con términos que a veces Ida se encargaba de traducir, él se sintió como en su propia casa. Doña Margherita provenía de una distinguida familia emparentada con los Martini del afamado aperitivo, y don Francesco lo trató como un viejo conocido con la circunspección afable del napolitano culto. En muchos aspectos le hacían recordar a su propia casa, que era una amalgama de los modos rurales pero educados de los Cuello y la distinción patricia de los Chiclana. Comprendió que no podría elegir mejor mujer para ser su esposa. Al llegar los postres, y con la decisión que lo caracterizaba, súbitamente y sin disimulo alguno, posó su mano sobre la de Ida. Ella empalideció, miró a su madre, pero no atinó a quitarla debajo de la de Estanislao. Doña Margherita le hizo con los ojos un gesto para que se tranquilizara. Sin inmutarse, el joven miró fija y seriamente al jefe de familia y solicitó permiso para visitarla. «Bene, ma quello che dice Ida», asintió Francesco preguntando a su hija. Agitada pero feliz, la muchacha miró al joven y se limitó a decir: «Certamente, papá». El noviazgo
estaba concertado. El viernes siguiente volvió al Tabarís con la sola idea de divertirse, pero con la oculta esperanza de encontrarla. Esos tangos que había bailado con ella opacaban cualquier mala sensación que le había causado sus pocos delicados modos. Qué distinta era Aída. La italianita era dulce, refinada, respetuosa. Mimi era atrevida, segura, avasallante, a veces vulgar. Sin embargo, la atracción producida por ambas era irresistible, como si cada una de ellas lo hubiese tomado de una de sus manos y lo tiraran en sentidos opuestos. ¿Qué hacer? Difícil elección para un muchacho que, por más profesional que fuera, no dejaba de ser un joven con poca experiencia en materia sentimental. Una figura familiar apareció en su mente. Alguien que tenía ya muchos años, muchas carreras corridas en la arena de la vida y varios hijos desparramados por la provincia. El tío Sandalio, el que sembraba al voleo. Con esa idea en mente, ingresó al Tabarís y allí la vio. Sus amigos de siempre, Carlos y Oscar, estaban tan alegres y conversadores como acostumbraban. Él se mostraba serio y penetrante en la mirada, pero no pudo retener una sonrisa al verla. Esta vez fue Mimi la que se acercó. «Hola muchachos, ¿cómo andan? Por fin te veo sonreír, doctor Cuello», le dijo como reprendiéndolo. «Dale, vamos a bailar». Lo tomó del brazo y lo llevó a la pista. De nuevo la pareja descolló por su habilidad y elegancia. A ella no la convencía demasiado el modo adusto y fino de Stanislao, de la misma manera que el comportamiento de ella no era lo que él consideraba deseable en una mujer. Sin embargo, había algo inexplicable que ejercía una atracción irresistible. Es más, seguramente la repostera de las violetas nunca se hubiese fijado en el doctorcito Finoli con quien bailaba, y el joven tampoco hubiera posado sus ojos en una simple empleada de confitería, sin educación ni modales. Pero el tango producía el milagro. Saltando todas las vallas, ambos flotaban en la seducción del roce de cuerpos y las telas, en el contacto de la piel de las manos, de los músculos tensándose y relajándose a cada paso, la respiración sonando en el oído y el aliento penetrando hasta el interior del alma. Era como un encanto que los transportaba a otro plano más elevado, más suyo, solo de ellos dos, donde el resto del mundo desaparecía mágicamente. Había entre ellos, cosa que suele darse en esa danza, un juego casi histérico, donde el hombre manda y la mujer se somete, pero en momentos ella se resiste y luce sus encantos para luego atraparlo. El tango tiene cierta similitud con el cortejo que realizan algunos animales para atraer la atención de la pareja. Es un juego de ida y vuelta, un coloquio corporal imposible de comprender para quien no lo baila. Stanislao y Mimi habían entablado un diálogo demasiado fluido que invariablemente iba a terminar en un contacto mucho más profundo. «Flaca, conseguí las entradas», exclamó Walter. «Hay que avisarle a tu primo Luigi que lo vamos a visitar», contestó ella, mientras le daba un beso. Pocos días después, el Estadio Olímpico de Roma era un hervidero. Turistas y aficionados de todo el planeta se agolpaban para ver nada menos que la final de la Copa FIFA 1990. Alemania y Argentina volvían a disputarse el primer puesto como había ocurrido en el Mundial anterior. La multitud de colores, la alegría contagiosa, la música más bella compuesta para un Mundial hasta entonces, sonaba a todo volumen por los altavoces. Una estate italiana,
erizaba la piel de todos los asistentes de la nacionalidad que fueran. Miles de argentinos con sus camisetas celestes y blancas compartían alegremente las tribunas con azurras italianas, con camisetas blancas alemanas y de otros seleccionados. Repentinamente, cánticos, burlas y graciosas y toda manifestación de simpatía se detuvieron, pues al sonar los acordes del himno nacional argentino, la multitud local inició una silbatina que crispó los ánimos de manera imprevista. La razón era fácilmente comprensible, pero difícilmente justificable días atrás. La destreza del guardavalla argentino Sergio Goicoechea, una verdadera leyenda atajando tiros desde el punto penal, había eliminado en semifinales a Italia en el partido disputado en el Estadio San Paolo de Nápoles. Diego Armando Maradona, a pesar de su ascendencia napolitana, no pudo con su argentinidad y se hizo carne los versos del Martín Fierro, donde Hernández dijo: «Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno». Sin disimular su indignación y a pesar de que vivía y jugaba allí mismo en Italia, mientras la pantalla gigante y la televisión mundial mostraban su rostro en primer plano, comenzó a insultar a la multitud. «Hijos de puta, hijos de puta», vocalizaba cada palabra mientras miraba la tribuna para que cada italiano pudiera entender claramente lo que decía. La sangre de Anastasia hirvió en sus venas mientras cantaba el himno nacional. Literalmente a los gritos, miró a su esposo piamontés, que la observaba con un gesto de «¿qué culpa tengo yo?», y con una indescriptible expresión de rencor escupió al piso exclamando furiosa: «¡Tanos de mierda!». Se abrió la puerta del consultorio y el matrimonio Botti saludó al novio de su hija. Doña Margherita, don Francesco, lo cita en privado porque los resultados de sus estudios radiográficos son preocupantes, señaló Estanislao. «¿Ma qué sucede, dottore?», preguntaron afligidos. «Usted tiene un tumor en el cerebro y eso necesita tratamiento urgente». Ambos quedaron petrificados frente a la mala nueva. El doctor Cuello recomendó una interconsulta con un profesional de mayor experiencia que lo atendió al día siguiente. El resultado fue terminante. Requería una inminente intervención quirúrgica. Se le ofreció la posibilidad de operarse en Buenos Aires, pero Francesco rehusó hacerlo. Prefirió volver a la patria y llevar a cabo la operación en Nápoles. Según él, allá contaba con los contactos necesarios. De acuerdo a sus propias palabras, «miu amici» podrían resolver cualquier inconveniente. «Miu amici» era una expresión que Francesco empleaba a menudo. Margherita, Bianca e Ida nunca entendieron por qué hablaba con tanto respeto y manifiesto afecto hacia ellos. Parecía que esos amigos eran más especiales que cualquier otra relación, aunque ni su esposa ni sus hijas supieron nunca a quiénes se refería en particular. Ellas no conocían el nombre de ninguno de los que él llamaba «miu amici», con quien se reunía los martes por la noche en Argentina y antes en Italia. Lágrimas y abrazos mediantes, y atento a llevar entre su equipaje la valijita marrón, zarpó en un vapor rumbo a su tierra. Desde la cubierta del Giulio Cesare, Francesco Botti, intentando retener la profunda congoja que lo aquejaba, saludó con la mano a su esposa e hijas por última vez. Murió en la operación. Una carta, llegada desde la península un mes más tarde, les anunció su deceso. Ante la nueva situación familiar, pocos meses después, Estanislao y Antonio Tarula, propietario de una funeraria porteña y novio de Bianca,
Aceleraron los trámites y se casaron con ambas hermanas el mismo día y en la misma iglesia. La joyería fue vendida y con lo obtenido se solventó la economía de doña Margarita hasta su muerte. A partir de la defunción de Francesco, regularmente le llegaron a la viuda 2 notas de condolencias anuales. Los Amici de Buenos Aires y de Nápoles le presentaban sus respetos anónimamente. ¿Cómo dice que le va a mi sobrino favorito? ¡Qué sorpresa tu visita! ¿Cómo está, tío Sandalio? Acá ando trabajando mucho y con ganas de charlar con un zorro viejo como usted, respondió Estanislao. Zorro sí, viejo también, jaja. ¿Qué te está pasando, muchacho? ¿En qué entrevero andás? De polleras, tío. Usted sabe que quiero sinceramente a Ida, pero en el Tabarís conocí hace un tiempo a una morocha que me da vueltas en la cabeza todo el día, confesó. Tenés a quien salir, Estanislao. Para colmo sos doctor, joven, pintón, todo como para que las hembras se meen por vos. ¿Y qué es lo que te preocupa? Que todavía estoy a tiempo de sacarme el lazo, tío. Con Mirta, así se llama, hasta ahora no pasamos más que de ser pareja en el cabaret. Me sigue en la pista como si fuera mi sombra. Jamás encontré potranca mejor para collararme, pero no quisiera faltarle a Ida. A la gringa la quiero en serio y comprometí mi palabra, tío, advirtió. Pero vos sos caído el catre. ¿Quién te impide tener a las 2? Los bueyes trabajan bien en yunta cuando el carretero es bueno, muchacho, respondió con una carcajada mientras le pasaba el mate. Inmediatamente, a Estanislao le vino a la mente no la imagen de una carreta, sino la de la escultura que le había regalado a su prometida. Eso es, pensó, la barqueta di due donne. Ambas mujeres, con sus virtudes y defectos, podrían ir navegando juntas en la barca de su vida. Asumía íntimamente que no podía vivir con una sin la otra. Eran tan distintas, tan complementarias, tan necesarias, que no podría sentirse feliz si renunciaba a una de ellas. Después de todo, en los años 20, todavía era bastante común que un hombre, más si era rico, tuviera la esposa oficial y, como se decía entonces, la otra. El tema era cómo anunciarle a Mimí su noviazgo y su inminente casamiento. Ese sí era un problema porque no tenía idea de cómo podría reaccionar ella ante semejante noticia. Era tan temperamental, tan caliente, tan determinada, que probablemente solo le daría una bofetada y no querría verlo nunca más. Había que correr el riesgo. Como todos los viernes, se allegó al Tabarís y allí lo esperaba. Entró más callado que lo habitual y la sacó a bailar. Se fusionaron con el primer tango que sonó, Campana de Plata. ¿Qué bicho te picó, doctor, que estás tan callado?, preguntó. Mimí, me voy a casar, contestó. Ella lo apretó fuerte contra su pecho, mientras en un suspiro dijo en voz baja y con una resignación que lo sorprendió: me lo suponía. Jamás ibas a elegir como esposa a una pobre repostera como yo. Vos sos un doctor y mereces algo mejor. La respuesta lo turbó. Una sensación mezcla de alivio, culpa y dolor lo invadió. Tal vez, si hubiese sido otra la reacción y en circunstancias distintas, lo hubiera dejado sin remordimiento, pero tomó conciencia de que ella lo quería bien y no pretendía de él más que un poco de su tiempo, su tango y de su amor. En ese mismo instante, Manolita Poli, artista invitada esa noche, cantaba: decile a esa otra, la guacha, si puede, seguirte en lo oscuro como lo hago yo. Es mi alma malévola que campanea, y guarda, te avisa, cuidado corazón.
Los versos del poema taladraron la mente del joven durante toda la noche. Mimí habló muy poco y se mostró cabizbaja. Él se ofreció a llevarla. Al llegar a la pensión donde vivía, en pleno barrio de Pompeya, ella lo miró como para despedirse para siempre. Tomó su mano y dijo con voz calma y ojos vidriosos, sin rencores. Estanislao no tuvo el valor de dejarla ir. La tomó por la nuca y la besó como si en ello le fuera la vida. Durante muchos viernes el romance fue madurando. Entretanto, Ida y él se casaron. El viaje de luna de miel fue el único interregno que hubo en la relación entre Mimí y él hasta el día de su muerte, más de 50 años después. La dilatada participación de los chiclanas en el conservadorismo le facilitó a Estanislao ingresar como médico de policía durante el gobierno de Justo. Con su esposa, Ida, ya había tenido una hija, Anastasia. El tan ansiado varón aún no había llegado. Mimí había dejado de ser la repostera de las violetas porque él le había instalado una panadería en el barrio de Almagro, ubicada en calle Medrano, esquina Díaz Vélez. Una tarde pasó a visitarle y la notó indispuesta. «¿Qué te pasa que tenés esa cara?», preguntó al verla. «No sé, algo me cayó mal. Ya vomité 2 veces». «A ver, vamos atrás que te reviso», indicó con su gesto acostumbradamente serio. «¿Menstruaste este mes?» «Y vos sabés, Estanislao, la regla no me viene siempre igual». «Mañana veme en el consultorio. ¿Estamos?» Al día siguiente se confirmó la noticia. Un nuevo hijo de Estanislao Cuello iba a nacer, pero esta vez no de su esposa oficial. Al decir vulgar, era un huevo fuera de la canasta. Mimí le dio al doctor Cuello un hermoso niño. La felicidad que los invadió fue indescriptible. Su trato se mostró más distendido y afable que nunca, inclusive con Ida, que no comprendía demasiado el motivo de su repentina alegría. Además, ambas boteras de su barca bogaban con la misma cadencia, haciéndolo navegar por el río de la felicidad. Para ser coherente con sus principios, al igual que lo solía ser su tío Sandalio, reconoció legalmente ese hijo. Hasta le puso su propio nombre, Estanislao Cuello. 3 años más tarde, la felicidad colmó todavía más su corazón. Ida estaba nuevamente embarazada. «Ponete contenta, Tanita, vamos a tener otro cachorro», le dijo al ver el resultado de los análisis. «Esta vez siento que va a ser un varón y quiero que lleve tu nombre», respondió ella. A Estanislao se le hizo un nudo en el estómago. «¿Por qué mi nombre?» «Que tenga el suyo propio», respondió ocultando su preocupación. «A Anastasia se lo elegiste vos y me prometiste que a nuestro segundo hijo se lo pondría yo. Si es nena, se llamará Margarita como mi mamá. Si es varoncito, Estanislao como su padre». «Eso no se discute», sentenció la napolitana. Y se llamó Estanislao Cuello nomás, igual que su hermano mayor. La Copa Mundial FIFA 1990 quedó para el seleccionado de la Bundesliga. Luego de un partido plagado de faltas contra Diego Maradona, en el último minuto el árbitro mexicano Edgardo Codesal cobró un dudoso penal que determinó que Alemania llevase el trofeo mayor. Con el ánimo por el piso, Anastasia y su esposo continuaron visitando parientes en Italia. Próxima parada, Bari. Allí vivían Giuseppe y Franco Botti, nietos de Carlo Botti, hermano de su abuelo Francesco. Sus parientes le dieron una acogida realmente fraternal. A pesar de no haberla tratado nunca, la recibieron como una hija. La familia es sagrada en Italia, y los Botti eran dignos representantes de ello.
la agasajaron con comidas en los hogares de los numerosos descendientes que el nono Carlo tenía por la región. Finalmente, el mayor de los primos, Franco, hizo un almuerzo donde se reunió el clan entero. Vino, pasta, cantos en napolitano, italiano y alguno en piamontés donde Walter lució su voz de tenor, amenizaron una reunión para el recuerdo que borró el mal gusto dejado por la silbatina al himno nacional argentino y el injusto resultado de la final del mundo. En medio de esa felicidad, el anfitrión llamó aparte al matrimonio Abbiati y los invitó a integrar en privado, ingresando a su lujoso despacho. Franco Botti era un abogado de mucho prestigio en Bari. Se sentaron mientras él se dirigió a la caja fuerte. Extrajo un paquete envuelto en papel madera que evidenciaba muchos años de antigüedad. Lo puso sobre su escritorio. Walter tradujo la conversación. Prima, por favor, abre este paquete. Esto perteneció a tu abuelo y tiene que volver a tu familia. Lo dijo con suma seriedad. Anastasia, sorprendida, abrió el envoltorio con mucho cuidado, descubriendo una pequeña valija de cartón. La famosa valijita de mi abuelo. Mamá me habló muchas veces de ella, murmuró. Se quedó frente a la misma dudando. Ábrela, por favor. Supongo que querrás conocer su contenido, dijo Franco. Se le congelaron las manos por los nervios. No obstante, con dificultad, llevó sus dedos a la pequeña hebilla que la mantenía cerrada. Abrió la tapa y percibió el olor a naftalina que aún se podía sentir. Una banda de raso negra bordada en hilos de oro representaba un águila bicéfala y, entre otros símbolos, un triángulo con el número 32 en su interior. Junto a ella, un pequeño delantal de delicada cabritilla blanca, ribeteado en raso rojo y finamente bordado, con motivos similares a la banda. Completaban el conjunto un par de guantes también blancos, con un compás y una escuadra, encerrando una letra G bordados en el dorso, con un anillo de oro, con el mismo diseño del águila y el número 32 en relieve. Estupefacta, Anastasia preguntó: «Franco, ¿qué significa todo esto?» Walter continuó traduciendo. Esto significó para tu abuelo una buena parte de su vida. Emigró a Argentina por seguir manteniendo los principios que guiaron su conducta: el respeto, la tolerancia, la libertad, el honor. Murió mucha gente durante el fascismo por esa causa, dijo con tono solemne. Sí, sé que era un hombre sumamente correcto, pero... Antes de que terminara su respuesta, Franco le interrumpió. Tu abuelo, Francesco Botti, era un alto jerarca de la hermandad de los Liberi Muratori. Era sublime príncipe del Real Secreto grado 32. Ahora me explico por qué está enterrado en esa cripta subterránea llena de símbolos extraños en pollos reales. Yo no entendía nada. Claro, ellos eran sus amici. Franco asintió. La reunión familiar terminó con las consabidas promesas de escribirse y visitarse entre los parientes. Anastasia y Walter tomaron el tren nuevamente hacia Roma, para allí hacer el trasbordo a Torino. Entre su equipaje retornaba a Argentina la valijita de cartón color ocre. Ya llevaban un par de horas de viaje. «Qué bien que nos atendieron tus parientes, ¿no, flaca?», dijo Walter. «Sí, la verdad es que nos trataron como príncipes». Hablando de príncipes, ¿miraste en las manos de tu primo, Franco? ¿No notaste nada llamativo? No, ¿por qué me lo preguntás? Tenía un anillo como el de tu abuelo,
pero con un triángulo con el número 33. Esa tarde de carnaval llamaron a Estanislao de la policía. «Pase, doctor», dijo el comisario. «Siéntese, por favor». «¿Cómo le va, comisario? ¿Pasó algo? ¿Hay algún herido?» «Todavía no, pero lo puede haber esta misma noche. Lo que voy a decirle es más que confidencial», advirtió. «Estamos controlando la casa de una muchachita que está embarazada del pibe Cabeza. Creemos que hoy cae y ese ternero no es fácil de arrear. Seguro que va a haber coheteada. Lo vamos a necesitar a usted en un patrullero». Efectivamente, en pleno corso del barrio de Mataderos, Gordillo y su cómplice Caprioli fueron sorprendidos y empezó la balacera. Las murgas, las mascaritas, el público y el personal de los bares que atendían las mesas en las veredas huyeron en desbandada y a los gritos. Durante más de 20 minutos ambos delincuentes se defendieron bravamente parapetados tras los árboles. El patrullero donde venía Estanislao quedó en medio de la lluvia de balas. Salieron del automóvil corriendo y se arrojaron detrás de él para protegerse. Caprioli, herido, alcanzó a huir en un colectivo que pasó. Gordillo, detrás de un árbol armado con 2 pistolas, mantuvo a raya a la policía hasta que un certero del revólver del oficial Antequera perforó el corazón de un ícono de la historia delictiva argentina. Resultado: un muerto, el pibe Cabeza, un fugado y 3 policías heridos. Entre ellos, el doctor Estanislao Cuello. Una bala perdida impactó en su vientre. Fue trasladado rápidamente a una clínica donde lo intervinieron quirúrgicamente. Ida, como era lógico, fue avisada del percance. Pero tal como lo dice el refrán, la mentira tiene patas cortas. Extrañada, pues no había tenido noticias de él durante todo el día, Mimí llamó a la comisaría donde le informaron lo sucedido. La operación duró 2 horas y para el amanecer, Estanislao ya se encontraba durmiendo mientras pasaba el efecto de la anestesia, recuperándose con pronósticos optimistas. Bien temprano, llegaron a la administración de la clínica 2 mujeres. Una venía con 2 chicos, una nena de aproximadamente 10 años y un pequeño de 2. La otra traía de la mano un niñito de 5. Ambas mostraban semblante de profunda preocupación. Ni siquiera se saludaron. El niño soltó la mano de su madre y corrió hacia un pasillo. Ella lo llamó. «Estanislao, vení para acá». La otra mujer se sorprendió y dijo: «¡Qué casualidad! Mi hijo se llama igual, como el padre». «El mío también se llama igual que el padre. Estanislao Cuello», respondió despreocupada, pero en un segundo tomó conciencia de la realidad. Ambas se pusieron lívidas. «¿Usted quién es?», preguntó Ida, temblorosa. «Es una historia muy larga», contestó Mimí, tratando de mantenerse en calma, pues al final Ida no tenía culpa de nada. Era una pobre víctima de las trampas del destino. «Sí, veo que es muy larga», agregó la italiana mirándola a ella y al niño con desdén. «Mire, señora, hagamos las cosas más llevaderas. No tenemos que pelear, ya que quien nos embarcó a las 2 en esto es el papá de estos 3 chicos», aclaró Mimí. «De última, que él decida qué quiere hacer». Ambas mujeres, con sus hijos, se dirigieron juntas a la habitación donde el doctor Cuello dormía. Al abrir los ojos, el convaleciente se encontró con el panorama que jamás hubiese querido ver. Sus 2 mujeres y sus 3 hijos estaban parados frente a él. Las 2 bateleras de la barqueta se veían por primera vez. «¿Qué hacen acá juntas ustedes 2?», preguntó descolocado. Ida no emitió sonido alguno. La mirada decía todo. Solo preguntó: «¿Cómo te sentís?».
Salvaste el culo, Cuello, añadió Mimi con su estilo habitual. Denotando dolor al hablar, Estanislao respondió: estoy muy dolorido. ¿Cómo están los chicos? Acá los tenés. Tus 3 hijos están bien, dijo Ida con sarcasmo. Nunca más oportuno, entró el cirujano que lo había operado. Eran viejos conocidos. No le costó mucho comprender la situación y saludó discretamente. ¿Cómo está, doctor Cuello?, preguntó con una mirada. Estanislao le dijo todo. El doctor se va a recuperar bien, les comentó. Ahora, si me permiten, quiero revisarlo en privado. Les pido por favor que lo dejen descansar. Ambas mujeres se retiraron sin siquiera mirarse. Nunca más volvieron a encontrarse. Al hallarse solos, Estanislao estiró su brazo y estrechó la mano de quien lo había sacado del apuro. Solo atinó a decir: gracias, me salvó 2 veces el pellejo en pocas horas. Los niños crecieron. Anastasia se casó con un joyero italiano, Walter Aviati. De esa unión nació un niño, Raúl. Estanislao, el hijo menor de Ida, también se casó y tuvo a Norberto y a Ricardo. En el año 78, el doctor Estanislao Cuello falleció de un infarto de miocardio. Durante el entierro en el cementerio de la Chacarita, Walter llamó a un costado a su hijo y le dijo, señalando a un hombre con indudable expresión de tristeza, vestido con uniforme de oficial del ejército: ¿ves ese señor, hijo? Sí, papá. ¿Ese que tiene un pañuelo en la mano?, preguntó el niño. Es tu tío. El tiempo continuó su curso. El año 2016 recibió solo a la generación de los nietos del doctor Estanislao Cuello. En una oportunidad se hallaban Raúl Aviati en un asado familiar con sus primos Norberto y Ricardo Cuello. Ricardo comentó: che, nosotros somos los únicos 2 varones Cuello que quedamos. Hasta ahora vení teniendo chancleta. Si yo no hubiera tenido un machito, el apellido se extinguía. Ah, no lo sabemos, contestó Raúl. ¿Cómo que no lo sabemos, Gil? Nosotros somos los únicos 2 nietos Cuello que quedamos, Norberto y yo. ¿Quién te dijo eso? ¿Acaso vos no sabes nada?, preguntó con sorpresa Aviati. ¿De qué carajo me hablas, Tano?, inquirió el tercer primo. ¿Qué, boludos, ustedes no saben que tenemos otro tío? Yo lo conocí en el entierro del abuelo. Era militar y muy parecido a él. Me lo mostró mi viejo. Si mi mamá se avivaba que me lo mostró, lo mataba. Ambos hermanos se inclinaron hacia adelante en actitud confidencial. ¿En serio lo decís? ¿Y dónde vive? No sé. Era mayor que el viejo de ustedes. Debe haber muerto. Los 3 reflexionaron unos segundos. Qué cagada, confesó Raúl. Hubiera sido lindo conocerlo. Después de todo, era nuestro tío y nunca habló con nosotros. Tal vez también tenemos primos. Es verdad, asintieron los otros 2 y se quedaron pensativos. El pesar duró todo el resto de la jornada. Quizás fue el duelo por un pasajero que, como ocurrió en miles de barquetas, se perdió en las tormentas de la vida por causa de esos estúpidos secretos de familia que a veces hacen mucho daño.